¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? A propósito de que precisamente la próxima semana ya se celebra lo que es la semana más importante para el cristianismo. Que Jesucristo vivió, predicó y murió, lo aceptan prácticamente todos los historiadores, sean musulmanes, ateos, teístas o cualquier otra cosa. El enigma y el debate llega después, a la hora de hablar de lo que pasó con el cuerpo de Cristo, de su resurrección y de cómo es posible que una serie de discípulos desanimados que lo vieron morir de forma humillante y dolorosa, pasaron en poco tiempo a proclamar que había resucitado. Proclamación que los enemigos de Jesús, judíos o romanos, podían haber acallado fácilmente mostrando su cadáver, si hubieran tenido el cadáver, el mismo que muchos vieron en la cruz en esa pública ejecución. La tumba de Jesús sigue siendo el santo grial de la arqueología religiosa y parece que dista mucho de ser hallado. Hoy día, la evocación de la iglesia del Santo Sepulcro nos recuerda el lugar donde fue martirizado el Calvario, cuyas proximidades podría encontrarse dicha tumba. Hoy en Primera Línea analizaremos el lienzo desde el punto de vista científico, cristiano e histórico. Con la ayuda de nuestro equipo de trabajo, nos vamos a Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Chile. Hola, Dawis, muy buenas tardes para ti y para toda nuestra mesa de trabajo, al igual que para nuestra audiencia de KM 440, que está muy atenta a todos los temas. De acuerdo con la Biblia, Dios resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, a la diestra de Dios Padre y volverá de nuevo, de acuerdo a Hechos 1, 9, 11, para cumplir el resto de las profecías mesiánicas, tales como la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, podría decirse que la resurrección conlleva a un potenciamiento integral de este nuevo ser. Así es, Sandra, nos venimos a Colombia, más al norte. Está allí Edison Montoya, investigador. Edison, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Colombia. Una excelente tarde para toda nuestra audiencia. Qué bueno encontrarnos nuevamente acá en la mesa de trabajo para que todos nuestros oyentes puedan tener una vez más un espacio para llevar a pensar, a reflexionar. Hoy queremos saber dónde está el cuerpo de Jesús. La Biblia plantea que pudo haber resucitado, que de hecho resucitó, pero ¿a dónde fue el cuerpo? Otros plantean que quizás desde el principio se sabía que Jesús no resucitó, que quizás el cuerpo fue comprado a Pilatos, que quizás su familia lo pudo haber robado. Otros plantean que Jesús no murió en la cruz, aunque sí fue crucificado. Y hay otros planteamientos que van mucho más allá, que dicen que Jesús viajó a la India y murió a la edad de 120 años. ¿Qué pasó realmente con el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está? ¿O realmente es una prueba de la resurrección? Este es un espacio para encontrar hoy esa pregunta y tratar de ondear en nosotros mismos qué pudo haber pasado con el cuerpo de Jesús. Bienvenidos todos a este maravilloso programa. Así es, Edison, recuerden, están en Primera Línea a través de KM 440 Radio y Fiesta 95 FM, que emite en directo a través de las ondas en Southampton, al sur de Inglaterra. Pues Edison, entremos entonces directamente en materia. Empecemos por esa gran pregunta: ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Son muchos los planteamientos, son muchas las preguntas que se han venido gestionando a través de la historia para tratar de dar una respuesta coherente. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? No obstante, si planteamos que quizás no hubo tal resurrección, que quizás lo que se planteaba era una enseñanza a la potestad de que el espíritu podía resucitar sobre la muerte y podía tener vida, pues no se requería el cuerpo. Entonces se puede empezar con los mismos evangelios a plantearse que en su contradicción pueden haber sido manipulados para pretender decir que el cuerpo de Jesús resucitó después de estar muerto. Y lo vemos tanto en los 4 evangelios que plantean la muerte de Jesús, pero que tienen puntos esenciales en cada uno de ellos, Dawis, que da a entender como si hubieran sido escritos por separado. Cuando vemos a Mateo 28, 1, 10, observamos que en la muerte de Jesús hubo un gran terremoto y en el gran terremoto descendió el ángel de Dios, el ángel del Señor, y al permitir descender, él permitió que su cuerpo fuera glorificado. Por eso no fue encontrado el cuerpo allí en la tumba. Pero si vemos otros evangelios como Marcos, no se habla del terremoto, se habla de que había un ángel al lado de la tumba que le hablaba a Magdalena, diciéndole que quien había muerto allí en la cruz
ya no estaba allí, pero que el cuerpo ya no estaba. Por lo tanto, volvemos a la pregunta de David, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Si aún resucitó o si fue robado o no, ¿dónde quedó el cuerpo? Históricamente no se ha podido dar una respuesta a ello, y es lo interesante del programa. Y si encontramos en Lucas y en Juan, vemos que en Lucas también aparece que hay ya no un ángel, sino dos varones de grandes vestimentas que también le dicen a Magdalena que el cuerpo de Jesús ya no está allí. Y terminamos con Juan planteando que no habían ángeles, que lo que llegó no fue Magdalena con las otras Marías, sino que fue Magdalena con Pedro. Entonces allí se cambia un poco más la versión, no hay terremotos, y cuando ellos llegan simplemente el cuerpo no está y encuentran son los lienzos y el sudario. Por lo tanto, desde ese mismo principio de los evangelios, que sabemos que fueron escritos 300 años después de la muerte de Jesús, se puede plantear que quizás algo pasó con el cuerpo de Cristo que no pudo haber sido la resurrección. Y lo que vamos a tratar de plantear es qué hipótesis nos plantean de que el cuerpo de Cristo quizás no murió en la cruz o quizás no fue el cuerpo el que pudo resucitar. Esa es la base de inicio. Edison, se habla de la resurrección, la cual no estuvo desde el principio como una creencia. Sin embargo, conocedores de la Biblia, como sacerdote, más que todos los católicos, hablan de que dentro de este libro hay 20 versículos que hablan de la resurrección. Entre ellos está Mateo, Juan, en Hechos, como también Romanos, Corintios, Timoteo y el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. ¿Qué se puede decir entonces al respecto? Perfecto, eso es una muy buena pregunta, y tenemos que entender que quizás, cuando leemos muy detalladamente la Biblia, hay diferentes vertientes o diferentes versiones. Por ejemplo, si encontramos la diferencia de los textos que tú numeras, esos versículos son del Nuevo Testamento que cuentan la vida de Jesús 300 años después de su muerte. Pero hay otros versículos que denotan fuera de los 4 evangelios algo diferente a la muerte de Jesús. Por ejemplo, en Filipenses 2:9 plantean que en la muerte de Jesús Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es el nombre sobre todos los nombres, pero plantea que exaltó su espíritu. Por eso, si vemos a Pedro 3:18, plantea que Cristo padeció solo una vez por los pecados y lo justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, hay otros versículos que hablan de que el planteamiento de Jesús fue esa vivencia espiritual de poder trascender dentro de otro poder que tiene el hombre fuera de la materia, pero no fue el cuerpo. Y otro versículo que también puede tener esa base está en Hebreos 10:12, que es tan directo como el de Pedro, cuando plantea que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y siempre plantea en Hebreos que Dios es un ente espiritual, es un ente intangible. Por lo tanto, no habla de alguien que viene en cuerpo hasta a la diestra de ese Espíritu de Dios. Ese es el planteamiento en que inicialmente se reconoció la obra de Jesús. Ya luego, en los versículos que Sandra, tú has enumerado, has enunciado como referencia, son 300 años después de la muerte y plantean ya no un Jesús que está enunciado en espíritu, sino vivenciado en cuerpo. Y debemos de partir de un hecho supremamente importante, que la resurrección es el planteamiento estructural y la base del cristianismo, donde plantea una vida más allá al lado de Dios. Por lo tanto, si no existe resurrección, como el mismo Pablo lo planteaba, pues no existiría una doctrina cristiana. Bueno, Edison, hay algunos sectores que aseguran que el cuerpo pudo haber sido robado, pudo haber sido vendido, pudo haber sido ocultado, pero hay incluso algunos que han llegado a burlarse de esa posición porque decían que fueron mujeres las que inicialmente fueron las testigos de esa desaparición del cuerpo. Entonces, pues que no se puede creer en ello, porque en esa época era muy habitual que no se creyeran las mujeres. Entonces, ¿cuál sería pues la realidad en torno a esta situación y cómo es posible que a pesar de tantos años no se haya podido nunca dar con un dato exacto o una ruta para estudiar realmente qué pasó y dónde está el cuerpo de Jesús? Es lo cándido, quizás lo sublime y lo encantador del misterio con Dios. Todo está ahí, pero nada se concreta. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Fue escondido realmente? ¿Fue hurtado? ¿Fue robado?
en verdad trascendió a otro plano, entonces no tenemos una prueba. Y bajo la pregunta suya, Dawis, de las mujeres, se acerca mucho la teoría, dado que los evangelios también enumeran que a Pilatos se le trató de negociar el cuerpo de Jesús. Por eso se dice que el destino del cuerpo del maestro estuvo en manos de los Sanedrín, porque ellos le pidieron a Pilatos que pusiera guardias en la tumba de Jesús, porque no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Y ese principio que está en Mateo 27:62, sería como decirle, mire, voy a negociar el cuerpo de Jesús, pero no vaya a ser que al robármelo, la gente piense que en verdad resucitó. Mande guardias para que lo custodien. Debido a esa base, tenemos que entender quién negoció el cuerpo de Pilatos, para entender por qué fueron las mujeres quienes llegaron allí. Quien negoció el cuerpo de Pilatos fue José de Arimatea, y debemos de saber que él era tío de Jesús, y dice el evangelio que él fue el que negoció el cuerpo de Pilatos. Pero ¿por qué lo pudo negociar José? Porque José, uno, era discípulo de Jesús, aunque secretamente lo era por miedo a los judíos, plantea Juan 19:38. Y muchos otros evangelios lo reconocen, como Mateo, como un hombre ilustre, como un hombre rico. Lucas plantea que era discípulo de Jesús, y Mateo también plantea que era un discípulo clandestino por medio de las autoridades. Marcos lo plantea como una muy buena persona y honrada. Por lo tanto, era alguien de cierta condición, donde fue prácticamente el tío de Jesús, porque él era hermano de María, que tenía una posición económica, y fue directamente a negociar el cuerpo, y le permitieron a José de Arimatea bajar el cuerpo de Jesús con Nicodemo, que también era un discípulo oculto de Jesús. Por lo tanto, ellos, dice la misma Biblia, que fueron los que guardaron el cuerpo en un lugar privado, porque era una tumba nueva, y allí ellos tomaron el cuerpo. ¿Por qué fueron las mujeres quienes encontraron la tumba vacía? Partamos del hecho de que ya se había dicho que iban a comprar el cuerpo, pero que necesitaba que la gente no creyera que hubiera resucitado, que mejor mandaran guardias allí a custodiarlo. Y partamos del hecho de que José pudo reclamarlo porque tenía posición social y económica, y además porque Pedro negó a Jesús y los discípulos salieron corriendo. Los únicos que quedaron fueron las mujeres, y al permitirse ir a un terreno privado que era el tío de Jesús, era mucho más accesible, diría la hipótesis, que al llegar y esconder el cuerpo, robarlo de allí para que no lo conocieran, no supieran dónde estaba, se pudiera fingir entonces que había desaparecido. Y fueron las mujeres quienes llegaron porque los discípulos ya se habían ido de miedo de ellos. Por eso no le creían a las mujeres, porque en el tiempo no tenían potestad, aunque podríamos también examinar un poco en todo esto que María Magdalena en todos los 4 evangelios aparece como la que ve que no está el cuerpo de Jesús, pero es la primera que lo ve resucitado, que se le aparece a ella. Y también tenemos que entender que en el evangelio hay cierta relación especial entre María Magdalena y Jesús. Entonces, bajo todas estas condiciones, una de las primeras hipótesis es que es la misma familia quien compró el cuerpo, y es la misma familia quien lo pudo haber sepultado o escondido, aunque hay otras hipótesis que parten de allí. Edison, pero ¿por qué los apóstoles hablan de que Jesús estaba con ellos y luego lo vieron subir elevando sus manos y bendiciéndolos? ¿Hay una contradicción ahí? Pues la contradicción no estaría si bajo lo que dice la liturgia o lo que dice la Biblia es cierto, porque cuando ellos van a la tumba de Jesús no está el cuerpo. Sin embargo, Jesús se aparece en un haz de luz, planteando que quizás lo que se presentó fue en espíritu, pero el cuerpo no existiría, tanto que él dice que aún no lo pueden tocar. Entonces, bajo todas esas condiciones quizás muy metafísicas, se plantearía que si es cierta la resurrección, lo que se presentó fue un Jesús en luz, que ascendió al cielo, pero no se plantea que quizás el cuerpo sea el que haya generado esa resurrección, sino una visión de espíritu. Bueno, Edinson, hemos hablado de la posibilidad entonces de que hubiesen robado el cuerpo, de que hubiesen vendido el cuerpo, o de que alguien lo hubiese simplemente ocultado, bien sea la familia, etcétera. Pero hay una vía adicional, y es la que dice, según los libros, Jesús fue crucificado sobre las 9 de la mañana y murió sobre las 3 de la tarde. En aquella época era muy habitual que un cuerpo, cuando estaba crucificado, habían algunos que duraban varios días.
Entonces, hay personas que llegan a afirmar que de pronto Cristo no alcanzó a morir. Entonces, que cuando le bajan de la cruz, podría haber él mismo haberse ido del lugar, ¿no? O alguien le hubiese ayudado a salir y hubiese continuado con su vida. ¿Qué opina usted al respecto de esta nueva vía o de esta otra vía que existe según algunos historiadores? Bueno, la historia ha podido tener bases ahorita mucho más sólidas debido a la ciencia forense. Investigando todo lo que era ese sacrificio, ese mártir de la crucifixión, esa pena de muerte tan horripilante que el mismo Gálatas 3:13 en la Biblia plantea como una pena atroz de morir. Es un medio lento y doloroso. Según la historia, las personas podían estar crucificadas 3 días, 4 días, 5 días, porque precisamente el objetivo de la cruz era discriminar al villano, era generar allí una sentencia, una respuesta del público de saber qué era lo que no se podía hacer. E históricamente son muchos los que murieron en la cruz por largos periodos de días allí crucificados. Y también se conoce a través de historia que personas duraron 6 días en la cruz, los bajaron y estaban inconscientes y quedaron vivos. Según el Evangelio, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde. Son 6 horas. La razón de su muerte a las 3 de la tarde, recordemos que era viernes, estábamos en fiestas de Pascua, y el sábado para los judíos es un día, es el Sabbat, el día sagrado donde nada se puede hacer. Por lo tanto, si no se podía sepultar a Jesús ese mismo viernes, tendría que sepultarlo el domingo. Entonces le dieron muerte y por eso se enterró ese mismo viernes después de 6 horas. Pero históricamente, en el dictamen forense, se cree que quizás en esas 6 horas Jesús no haya muerto. La ciencia estableciendo un recorrido a nivel anatómico, a nivel del sacrificio de un cuerpo en la cruz, de la asfixia que genera el perder la acción pulmonar, hace que lo primero que el cuerpo genere es un estado de inconsciencia. Entonces el dictamen forense puede decir que a consecuencia de la crucifixión, Jesús sufrió un coma superficial o digamos una muerte aparente. Una muerte aparente que en la verdad quizás lo que estaba era inconsciente. Y todo lo que se conoce en la medicina forense como una resucitación biológica después de haber sido lavado y después de haber sido llevado al punto donde lo iban a sepultar, allí pudo haber vuelto a generar esa resucitación biológica. Por lo tanto, en esas 6 horas se puede plantear que Jesús no murió, sino que quedó inconsciente en la cruz, dado el sacrificio que se planteaba. Esa es una de las hipótesis más grandes por las cuales ya hay otras vertientes que plantean que Jesús va a la India, que plantea el Islam, que plantean que tuvo enseñanzas en otros lados del mundo, pero parte precisamente porque el dictamen forense de Auschwitz nos diría que una persona después de 6 horas en la cruz no tiene un punto de justificación para estar muerto. Edison, si la resurrección de Jesús no tuvo lugar, ¿por qué los apóstoles y mártires de la primera comunidad cristiana se dejaron matar gozosos por Jesús prácticamente, creyendo en él? Lo que pasa es que aquí ya se plantean situaciones que se nos salen de las manos. Vamos a plantear por un momento que la vida espiritual sí existe y vamos a integrar en esa vida espiritual que Jesús sí era un avatar o un maestro del camino espiritual. Y dentro de todas las enseñanzas de todas las culturas antiguas e incluso la hebrea, que es desde donde deriva la Biblia, plantean que siempre hay un más allá. Con reconocer que él era el maestro, de que en ese más allá se integraba esa vida y que después de muerto, en verdad, si lo ponemos por el momento, él sí fue visto, pues entonces sería una prueba definitiva de toda su enseñanza y eso hace que haya tomado tanta fuerza. La segunda hipótesis necesariamente, que la vamos a tratar de ver más adelante, es que debido a la necesidad de poder integrar el pueblo judío a todo un sistema político y económico, se creó una religión con base en sus propias creencias, pero partiendo quizás de un mito. Entonces ambas son muy difíciles de dilucidar o muy difíciles de integrar como para decir cuál de las dos son ciertas. Y ahí es donde está el misticismo, la metafísica y el misterio de Dios, porque no es con los conductos de los sentidos ni con las palabras que alcanzaríamos esa verdad espiritual.
como el mismo plantea la Biblia, sino con esa vivencia de poder entrar bajo un camino diferente a esa resurrección. Por lo tanto, es muy complejo plantear si es cierto la resurrección o no, y que ellos se han dejado convencer, porque también estamos estipulando que en el día del Pentecostés, que el Espíritu Santo dijo que se iba a manifestar a todos los feligreses, fueron 5,000 personas de testigos que dijeron ver el Espíritu de Dios o el ángel de Dios frente a ellos. Por lo tanto, entonces, si fue una creencia que se multiplicó o si fue una vivencia, aún no hay forma de poderlo establecer, como no hay forma de poder establecer dónde está el cuerpo de Jesús. Edison, al tercer día, Jesús se reunió en secreto con los apóstoles y se habla de que después partió a Damasco. Bueno, acá es donde la historia se divide en diferentes ángulos, muchas ventanas que se extienden para unos mirar y observar y elegir por cuál contemplarla, porque dentro de lo sumo y de la línea que traemos, uno, de que quizás las referencias bíblicas del Nuevo Testamento no son muy exactas en el momento de la resurrección de Jesús, porque hay variables importantísimas que unos toman y otros no toman. Dos, que quizás esa negociación que hizo José, el tío de Jesús, por el cuerpo y llevarlo a su territorio privado y advertir que cuidaran ese punto, no sea que al desaparecer el cuerpo, Jesús, lo creyeran que resucitó en verdad, empiezan a plantear que aquí hubo algo más. Ahora, muchas de las vertientes es que Jesús no haya muerto en la cruz. Por lo tanto, si no murió en la cruz, dado el dictamen forense que habíamos explicado, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús después de la cruz? Entonces hay una condición bien especial y la plantea que él después de los 3 días de resucitado se pudo recuperar y salió de Jerusalén con sus discípulos a tener una vida diferente. Los apóstoles y Jesús partieron a Damasco y en Damasco se estableció en un tiempo y pudo posteriormente entonces continuar su viaje. Y hay ciertas estelas y ciertas vertientes que históricamente plantean que quizás sí hubo un recorrido de Jesús por esas tierras. Y ese es otro de los planteamientos. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús si quizás al tercer día se reunió con los apóstoles y después partió a Damasco? Lo que pasa es que aquí lo interesante es que si miramos las vertientes que lo establecen, las personas que lo leen o las historias en Damasco dan fe de que así fue. Por lo tanto, no van a pensar que Jesús resucitó, sino que efectivamente estuvo por esas tierras. Bueno, esto entonces daría un poco de veracidad también a lo que dice el Islam al respecto, ¿no? Porque según lo que sabemos es que el Islam dice que Jesús no murió en la cruz. Me gustaría saber, Edinson, exactamente qué es lo que dice el Islam en relación a ese tema, pero también me gustaría saber si existe en alguno de los libros apócrifos, que aquí hemos hablado alguna vez ya sobre ese tema y hace 8 días lo comentábamos cuando hacíamos el análisis sobre el lienzo de Turín. Me gustaría entonces analizarlo desde ese punto de vista también. Los libros apócrifos, ¿qué dicen al respecto y qué es lo que dice el Islam en relación a la muerte de Jesucristo? Tantas vertientes que se empiezan a desarrollar en un tema cuando uno lo tiene fijado en la mente. Jesús murió, resucitó y fue al cielo. Pero empezamos a ver que quizás hay otras vertientes y otros ángulos que nos permiten verlo diferente. Si miramos la religión musulmana, y quiero que todos nosotros entendamos con los ojos del musulmán quién es la figura de Jesús, para su religión, Jesús jamás resucitó. Y algo más interesante, para el Islam, para todos los musulmanes, Jesús no murió en la cruz. Entonces, cuando usted habla, y a veces hemos tenido la oportunidad de conocer gente de esas tierras y tocamos los temas, ellos hablan de un Jesús, nada como nosotros lo glorificamos, nada con su existencia como lo diosificamos, sino como un gran profeta que siguió la voluntad de Dios y un profeta que fue reconocido como alguien que fue castigado y vivió las atroces situaciones de la cruz. Pero el Islam plantea en su libro que a él lo bajaron inconsciente de la cruz y que un médico hebreo lo logró sanar y estuvo a su cuidado, y que posteriormente plantea también el Islam que salir de Jerusalén le permitió llegar a Cachemira en la India y vivió por 120 años en la India
enseñando, ilustrando su ascenso y generando ciertas condiciones en las cuales el mismo libro del Islam y los mismos musulmanes plantean y creen que fue así. Por lo tanto, cuando vemos nosotros la creencia de Jesús frente a otras religiones, se nos divide una figura, que donde nos permite hoy es preguntarnos aún más entonces, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Si el Islam y otra religión plantean que está en la India y nosotros planteamos que es un cuerpo que ha desaparecido y que ha resucitado, pues estamos mirando dos extremos y no contemplando una verdad que sería el objetivo propio de Jesús. Mira realmente qué pasó. Pero Edinson, en esa época, a ver, me estás diciendo que vivió durante 120 años, o por lo menos eso es lo que se dice, pero recordemos que en aquella época la esperanza de vida de una persona no alcanzaba esos números. Estábamos hablando de que ya cuando Jesús tenía los 33 años, ya estaba en una edad bastante avanzada para la época. A esa altura ya algunos eran incluso abuelos, empezaban a ser abuelos a esa edad. Entonces, esto de los 120 años como que no coincide con la realidad de la época. Muy bien, hay una explicación al respecto. Yo le hablo de las referencias que hay y lo plantea muy bien el Islam. Jesús a la edad de 29 años volvió a Palestina, pero él salió de la India y él conoció la filosofía budista y conoció la contemplación de la mente sobre el cuerpo y la elevación del espíritu, como lo plantearía el budismo, que sería el equilibrio entre el samsara, entre esas dos corrientes, entre el bien y el mal, y encontrar allí el satori, que es la iluminación para encontrar ese espíritu que es su maestro interno. Esa elevación budista plantea el Islam. Jesús la conoció a la edad de 29 años cuando salió a Palestina, y que una vez pasado la experiencia traumática de la cruz, él vuelve a la India con su madre, con María, y al volver allí, él entra nuevamente en ese punto de iluminación, como lo hizo Gautama, como lo hizo Buda, de quedar 7 años en el árbol Bodhi sin comida alguna, porque el dominio de la mente sobre el poder espiritual cobijaba un poder ya sobre el cuerpo físico, sobre la materia, y sobre esa contemplación se explica que al ser un maestro elevado, él no necesitaba de cuerpo, o que el cuerpo no tenía la necesidad de alimentarse, por lo tanto no se desgastaba y generaba ese estado de iluminación. Eso es lo que plantean para los 120 años. Ya de allí, como yo les digo, son dos extremos de decir que fuera así, un punto extremo para nosotros como humanos, pero que no es así. Estamos basados en qué, y es la política metafísica de establecer sin un cuerpo realmente de saber qué pasó con Jesús, una gran verdad. Sí, Edison, si la resurrección de Jesús nunca se dio, ¿por qué Pablo en unas partes de la Biblia habla que se le apareció a él y no habla de que solo lo sintió en su corazón, sino que también vio la presencia de él? Bueno, hay que recordar que uno, después de leer los 4 evangelios, leer a Pablo es fascinante, es poético, sobre todo en su conversión, recordando históricamente que Pablo mataba a los cristianos y que fue el Espíritu Santo el que lo iluminó en el poder de Jesús y se pudo convertir. En esa conversión, él habla de esa vivencia de Jesús, pero mira que nos vuelve a hablar de una vivencia del espíritu que vio, el espíritu. Él no ve el cuerpo como tal, sino que ve el espíritu que se le aparece y lo ilumina tanto que le ceguece los ojos, y desde ese punto que lo siente en el corazón, él se convierte en la palabra de Jesús. Pero fue una vivencia espiritual hacia ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, del cual Jesús planteaba que cuando tú lo integras, Él te permite la verdad y te libera. En esa liberación de conocimiento fue lo que recibió Pablo, y ese conocimiento vino a impartir las buenas nuevas en Grecia, tratando de plantearle a los griegos que la buena nueva no era solamente que morimos en Cristo, sino que también resucitamos. Esa condición entonces plantearía que él tuvo esa experiencia espiritual ante ese contacto del Espíritu de Dios, pero no me habla de un cuerpo en la Biblia, de un humano que haya vuelto a pisar la tierra después de muerto en cuerpo y sentarse a conversar con otro. No lo plantea la Biblia desde ese punto. Edinson, y esta es en esa hipótesis de que supiéramos dónde está realmente el cuerpo, ¿qué pasaría si abriese la tumba y en realidad se encontrara el cuerpo de Jesús? Bueno, vamos a continuar un poquito con el Islam, a ver si es como la corriente que más nos acerca al cuerpo de Cristo. Hay 2 datos históricos, creencia o no,
hacia Cachemira, que es donde Jesús llegó, en el camino muere la madre de Jesús, muere María. Y hay una tumba en ese lugar llamada Maimarí da Astán, que significa el lugar donde descansa María. Y hay otra parte bien interesante que después dicen que Jesús llega a Cachemira y vive 120 años, que en la ciudad de Srinagar, ahí está supuestamente la tumba de Jesús. Y allí ciertos peregrinos como musulmanes, hindúes y budistas van y hacen honor a su tumba, dado que allí están las huellas de sus pies con una cicatriz redonda en ambas plantas, dando a entender la señal de crucifixión. Es el dato, digamos, más histórico que se conoce en el mundo donde establezca, esta es la tumba de Jesús. Aquí entonces, empalmados en ello, en estas dos referencias históricas, diciendo que si se abriese esa tumba y allí encontramos el cuerpo de Jesús, ¿qué podríamos encontrar? Es difícil dilucidar si tenemos como base el programa que planteamos hace 8 días sobre la sábana santa o la sábana de Turín, dado que ya hay unos datos históricos que nos plantean que allí hay un esquema de un cuerpo que realmente nos deja más interrogantes que respuestas solucionadas. Y en ese sentido, si encontramos un cuerpo, tendríamos que encontrar algo tan histórico, algo que nos daría un pie para entender aún más la realidad de Jesús, pero una realidad no muy humana, quizás sí una realidad de alguien que, como lo decíamos hace 8 días, pudo haber tenido una pauta diferenciadora dentro de toda una genética humana. Por lo tanto, ese mismo misterio, aún no develado, inflige que si la verdad de Jesús fuera cierta, la misma verdad esconde aquellas señales que no son posibles ver con los ojos, porque la verdad se alcanza, como decíamos, con una conciencia de espíritu, no señalando, como lo decían los apóstoles, metiendo el dedo sobre la llaga, como lo plantearía Tomás. Es sobre esa visión, por lo tanto no podría haber una señal de Jesús en la tierra y encontrar un cuerpo de Jesús nos daría esa verdad y que históricamente cambiaría toda la historia. Por lo tanto, sigue siendo ese misterio y allí encontramos en el cuerpo, según la sábana santa, que hay algo tan misterioso que no podríamos entonces darle una solución, aún encontrando ciertas señales de él. Edison, ¿qué significa, de acuerdo a la Biblia, el sepulcro vacío y las vendas en el suelo que fueron encontradas? Muy bien, ese es un planteamiento de Juan. Juan plantea, a diferencia de los otros 3 evangelios, que lo que encontraron fue la tumba vacía. Allí no hubo un ángel que nos esperara en ese momento, no hubo un terremoto o no hubo otra secuencia quizás paranormal, sino que simplemente entraron María Magdalena y Pedro y encontraron allí las sábanas, que era el manto, y el sudario con el que colgaban el cuerpo, pero no encontraron absolutamente nada más. Ese es el planteamiento que se dice, en que al encontrar allí todo el sudario, entonces el cuerpo al no estar era porque ha resucitado, pero es un planteamiento solo que lo hace Juan en el Evangelio. Y lo que plantea entonces que al encontrar las sábanas vacías y no haber cuerpo, se cumple la profecía de que él resucitaba. Bueno, yo quisiera preguntarte un poco, porque aquí se ha nombrado mucho a José de Arimatea, entonces me gustaría cuál es el papel que él juega en todo esto, quién fue realmente él, para darle un poquito de contexto, porque lo hemos nombrado en varias ocasiones en esta tarde. Es alguien bien importante dentro de toda la historia, y quizás es allí donde está la secuencia de velar el misterio. Quizás el cadáver pudo haber sido hurtado por la propia familia. Tenemos que recordar que en Levíticos nos plantea el Antiguo Testamento la necesidad de tener una vida saludable, y eso implica no tomar el cadáver, no se puede tocar la sangre. Por lo tanto, tocar un cadáver recién muerto sería constituido como pecado. Si se iban a robar el cuerpo de Cristo, la misma familia, para darle sepultura aparte, entonces tenían que generar un clan y tenía que ser alguien fuerte. José de Arimatea, como decíamos, era tío directo de Jesús, él era hermano de María, pero algo bien interesante allí, que también lo plantean, que él fue ministro del Imperio Romano, y al ser ministro del Imperio Romano, él estaba encargado de ciertas minas de explotación de plomo y de estaño a cargo del César. Por lo tanto, tenía suficiente dinero el tío y tenía un reconocimiento del Imperio Romano como para ir de Pilatos a pedirle el cuerpo. Entonces estamos hablando de un tío de Jesús totalmente rico, judío,
que tenía a cargo explotación de grandes minerías, las hectáreas y el personal a cargo tenía que ser mucho, por lo cual tenía que tener guardia. Si él tenía y él manejaba una guardia personal, era alguien de tanta importancia, el tío de Jesús, que en su reconocimiento y en la costumbre judía, el cadáver se le entregaba a sus familiares. El tío era lo más cercano. Por lo tanto, es la base donde quizás podamos entender que el cadáver de Cristo lo hizo desaparecer la misma familia, o que quizás la resurrección puede haber sido cierta en las condiciones que lo enumeran. Pero si vamos a hablar de que el cadáver de Jesús no fue resucitado y que es quizás un complot lo que se maneja, estaríamos entendiendo entonces que la ficha clave ahí necesariamente fue el tío, porque tenía el dinero suficiente, las conexiones suficientes y hacía parte como ministro del Imperio Romano de toda la clase social innecesaria para comunicarse directamente con Pilatos y pedir el cuerpo de él. De allí la base que él mismo haya dicho, custodien entonces la tumba, no vaya a ser que al no ver el cuerpo crean que resucitó, como decir, vamos a sacar el cuerpo y necesariamente hay una negociación económica por el cuerpo de Jesús. Ese es el planteamiento hipotético, histórico, que más base sólida tiene sobre el cuerpo de Jesús. Pero, ¿cuál sería el interés de José Arimatea en estar negociando el cuerpo de Jesucristo? Bueno, Jesús es el personaje. Jesús, querramos entenderlo o no, tuvo un estado de grandeza que fue capaz de enfrentar todo el Imperio Romano y el mismo gobernador, y pudo vislumbrar que las bases de la iglesia no eran tan sólidas, incluso que eran falsas, hasta ir a la iglesia y sacar todo su mercader. Por lo tanto, se convirtió en alguien especial dentro de la misma creencia judía, además porque los judíos sí esperaban como tal un Salvador, pero la familia de Jesús, al ser él el tío, le correspondería lo mismo que María, que era su madre, a que creía que él sí era el elegido, que él era el Hijo de Dios. Y en esa creencia mística, en alguien tan grande, en un rabí, en un maestro que la misma familia constituía, no era prudente ante la riqueza que tenía su propia familia Jesús, que era una familia adinerada, correspondiera a dejar el cuerpo del maestro a la deriva en una tumba que no correspondería a su familia. Esa es la razón por la cual se tuvo que haber negociado el cuerpo para que la familia le diera una sepultura propia al nivel de que Jesús pudo haber alcanzado. Muy bien, efectivamente, bueno, muchas preguntas que nos salen en este momento, ¿no? Hemos hablado sobre Jesús todo el tiempo, pero es que también lo que es la cruz también ha despertado muchas investigaciones al respecto, ¿no? ¿Dónde está la cruz? De hecho, en alguna película también se narra algo acerca de la cruz y de lo que sucedió con ella. ¿Qué dicen los historiadores, Edinson, en relación a este tema? ¿Qué sabemos al respecto de la cruz? ¿Dónde terminó? ¿A dónde se la llevaron? Este es un tema muy complejo, bajo las bases ya de uno decir, voy a tener una creencia cristiana. ¿Por qué razón? Vamos a partir que la narración de los evangelios se dio después de 300 años la muerte de Jesús. Y después de 300 años la muerte de Jesús, la historia plantea, y la misma iglesia lo plantea, que la cruz de Jesús, ellos la tenían, incluso la tenían en la catedral, el madero en que murió Jesús. Pero ¿dónde nació ese trozo de madero? ¿Qué se pasó con la cruz según la creencia de que él resucitó y esa cruz se fue bendecida? Que casi después de 300 años plantea la historia que viene a intervenir acá una mujer bastante importante que es Helena. Helena viaja a Jerusalén y ella allí tiene una visión donde ve un madero y se le presenta que es la cruz. Y se le presenta 300 años después. Lo que pasa es que Helena es la mamá del emperador romano Constantino, que es quien impulsó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces, ¿qué sucede? Está Constantino necesitando establecer una religión, una iglesia para los cristianos, para los judíos, y poderlos meter o introducir a un sistema político y social romano, y para eso la mejor solución es darle una libertad bajo su religión. Y la mamá viaja 300 años después de muerto Jesús a Jerusalén y encuentra el madero y se trae en la cruz donde Jesús murió 300 años después, y se empiezan después de los 300 años a escribir los evangelios de cómo murió y cómo resucitó Jesús.
esa base de que 300 años después justo la mamá del emperador romano sea quien vea la cruz y de allí nazcan los 4 evangelios que denotan la resurrección de Jesús, es una base que los historiadores denotan como que es una leyenda o un mito, la muerte o la resurrección de Jesús, porque partimos de la necesidad de crear una religión y necesitábamos un mártir y un seguidor para que los judíos y el pueblo cristiano lo pudieran alabar. ¿Cómo hace la mamá del mismo emperador quien vea la cruz justo 300 años? Ahora, ¿qué pasa con una cruz después de 300 años? Un madero. ¿Realmente cuántas veces lo habrán utilizado en otros mártires más? Entonces, bajo esa primicia, nace quizá una falsedad donde empezamos a integrarnos. Entonces, ¿realmente qué pasó con el cuerpo de Cristo? Y realmente entonces el cuerpo de Cristo lo que ha ido la historia en una falsa creencia, o es el cuerpo de Cristo la esencia misma de que existe el poder espiritual sobre la materia y una dimensionalidad donde podemos existir más allá. Edison, sin embargo, se habla de que aparecieron en las cuevas de Caifás los clavos donde fue clavado Jesucristo. Mira, volvemos a lo mismo. Martín Lutero, en el año de 1537, para poder entrar a la iglesia, tenía que comprar un pedazo de madero de la cruz en que murió Jesús. Y todo creyente que iba a entrar allí a la catedral tenía que comprar un pedazo de madero. ¿Cuánto era de grande ese madero que todo el que iba a entrar compraba un pedazo? Entonces, lo que hizo la iglesia fue empezar quizás, a decir, estos son los clavos de Cristo, este es el madero de Cristo, para poder armar y establecer 300 años después una creencia que quizás sea verdad, pero que la estemos montando bajo falacias. Y eso es lo que nos permite establecer entonces esa falacia o esa realidad, al no tener un cuerpo, saber si en realidad existe o no la resurrección y si oficialmente podemos establecer que es así. Muy bien, Edison, básicamente estamos asistiendo a que todo lo que tuvo que ver con la crucifixión de Jesucristo se ha encontrado en alguna parte. Yo recuerdo que alguna vez estuve en París, en la Catedral de Notre Dame, y creo, y sin mal no recuerdo, allí supuestamente también estaba lo que era la corona de espinas, ¿no? Que estaba allí. No sé si al final desaparecería con el incendio que hubo hace unos años, pero supuestamente allí estaba, recuerdo que lo decían los guías turísticos. Pero bueno, esto se volvió un negocio, Edison. Al fin y al cabo, estamos hablando de que todos estos artefactos arqueológicos de gran importancia fueron empezando a aparecer muchísimos años después de la muerte de Cristo y que se convirtieron en básicamente reliquias y un negocio bastante importante. Parto de un punto esencial que es bien agradecido para nosotros que lo habíamos retomado hace 8 días, y es que quizás hasta ahorita el testimonio material más genuino que se pueda tener es la sábana santa y el sudario. De resto, existe una cantidad de herramientas que han establecido todo lo que Jesús tuvo para morir. La lanza con que fue muerto, existen otras tumbas donde quizás les llevó su cadáver, existe la corona en diferentes partes, y realmente todo esto se volvió un negocio por una razón, Dawis. Hay que entender la dimensionalidad humana, y el ser humano tiene una vertiente bien particular. Aquello que proyecta debe ser visto con sus sentidos para que sus sentidos le den realidad de que así es. Por lo tanto, si vamos a creer en alguien que existió, necesariamente tenemos que tener seguidores que digamos, y estos fueron los clavos en que murió, y este es el madero en que murió. Pero esa necesidad de adquirir creyentes, lo que hizo fue alejarnos mucho más de la esencia de enseñanza que quizás Jesús desea plantear. El ser humano no vive en el tiempo y en el espacio. Existe el amor que transforma nuestra mente, que siempre es de ira y ataque y de muerte, y al contemplar ese amor podemos trascender en una unidad espiritual, fuera del cuerpo, otra dimensión. Allí resucitaremos o nos veremos, y quizás era una enseñanza espiritual. Pero la misma iglesia, en la necesidad de establecer que los sentidos le dieran realidad a una realidad espiritual, quiso materializar a través de todas estas herramientas, hasta el cuerpo de Cristo, y de allí los santos, y de allí los templos, y de allí la necesidad de tocar cada materia divina
como si fuera una realidad, un alejamiento de esa enseñanza espiritual que no solo Jesús, sino muchos otros avatares y muchos otros maestros han venido denotando a través de toda la historia de la humanidad. Pero hay, Edinson, 300 años en los cuales prácticamente no se menciona nada en relación a ese tema. Los 300 años posteriores a la muerte de Jesucristo, prácticamente no se habla sobre esa supuesta resurrección o sobre dónde está el cuerpo de Jesús. Esos son planteamientos que nos sujetan a quizás entender si aquí no hay un mito, no hay cuerpo, y podemos bajo ese no cuerpo existencial crear cualquier historia, donde Jesús viene a tener protagonismo histórico. 300 años después se necesitaba crear una religión para poder que los judíos siguieran creyendo, los cristianos, los que se han convertido, siguieran creyendo en las enseñanzas de un maestro que hacía 300 años había muerto, y lo que replantearon fue la manera como los evangelios la narraron, como la narró Marcos, como la narró Juan, Mateo, pero ellos ya habían muerto. Por lo tanto, es como esta mesa de trabajo, como narra Sandra la muerte de Jesús y su resurrección, como lo hace Dawis, y en otro evangelio, como lo hago yo. Bajo esas condiciones, cada uno toma entonces un apóstol y narra ese suceso. Por lo tanto, históricamente, viene 300 años después a cobrar vida Jesús, cuando hay que crear una iglesia, una religión, para poder que los judíos y los cristianos y los que se han convertido sigan un sistema social, político y romano con la libertad de culto. De lo contrario, Jesús no hubiese tenido santa sepultura realmente. Entonces, en esa necesidad, y aquí viene la pauta del interrogante, si vamos a crear una religión que enumere una verdad, la verdad tiene que ser tan grande que todos se la puedan creer. Y la verdad más grande que tiene el cristianismo es que la resurrección existe. Por lo tanto, todo gira en que si llegamos a establecer un nivel donde Dios y el hombre se equiparan comunidad, usted puede seguir en una dimensión donde no hallará la muerte. Si se muere, pues ¿para qué la fe? ¿Para qué la creencia en Dios? Entonces se tuvo que haber creado 300 años después las condiciones narrativas necesarias para dar fe y creencia a un maestro que pueda ser alabado y seguido. Entonces, como así nace la iglesia, se crea una duda existencial si realmente Jesús muere en la cruz o no muere en la cruz, o si realmente existe la resurrección bajo ese esquema. Y son 300 años de incertidumbre donde cuántas cosas han pasado para retomar entonces un héroe histórico y darle vida. Ese es un nacimiento bastante fuerte para la creencia cristiana. Edison, ¿quiénes podrían ser los principales testigos de esa resurrección que nos habla la Biblia y el catolicismo, en sí el cristianismo? Los principales testigos son pocos e inicialmente una sola, de la cual aclamo que en uno de nuestros programas la podamos traer a colación, que es María Magdalena. Los 4 evangelios enuncian que María Magdalena estuvo allí visitando la tumba de Jesús, y también enumeran Juan, que es un evangelio excelso, que Pedro iba con el discípulo amado, y fue al discípulo amado a quien Jesús se le presentó y la llamó Magdalena. Ese discípulo amado, que era Magdalena, es el primer testigo fiel de la resurrección de Jesús. Ella es quien viene a enumerar las nuevas buenas, y no le creen porque entonces sería María Magdalena quien tendría la anunciación de la iglesia al haber generado esas nuevas buenas. Por lo tanto, ella es la primer testigo, y posteriormente se presenta a otros apóstoles. Él les dice que viajen, en cierta parte se encuentran y allí se les presenta a una distancia donde aún dice que no ha alcanzado el reino. Posteriormente se presenta a una mayor población donde ya lo ven ascender a los cielos. La pregunta es, ¿qué ascendió a los cielos, o dónde está ese cuerpo que todos ven que atendieron al cielo? La respuesta sería entonces que en esa trayectoria de lo que tú me preguntas, Sandra, está primero Magdalena, luego sus discípulos y posteriormente mucha gente que creía en él y que lo siguió a un llamado donde ya lo vieron ascender al cielo.
Así nacen los primeros testigos que 300 años después se le da vida en los evangelios. Bueno, hay una historia paralela que narra más o menos exactamente, Edinson, los mismos hechos relacionados con la muerte de Jesucristo, ¿no? Alguien que fue condenado y murió bajo el poder romano, que tenía discípulos, se le atribuyeron incluso milagros, que curó enfermos y revivió muertos, ¿no? Esta historia pues nos suena mucho, pero no estamos hablando de Jesús de Nazaret, estamos hablando de Apolonio de Tiana, que fue considerado un mago, una persona que pasó al olvido porque pues evidentemente fue más poderosa la figura de Jesucristo, quien eclipsó, ¿no?, la historia de este supuesto mago conocido de esa manera, Apolonio de Tiana. No sé si nos pudieras dar algún dato histórico en relación a ese personaje. Sí, Apolonio de Tiana, él generó toda una condición de la doctrina pitagórica. Tenemos que entender que Pitágoras tenía ciertas conductas para poder establecer ese conocimiento con el daimon. Uno, que no se podía comer carne, que se tenía que elevar al espíritu todo aquello impuro, y que de esa manera la parte superior del alma haría parte de ti. Nos tendríamos que dejar crecer el cabello para proteger la cabeza. Bajo todas esas condiciones pitagóricas, viene Apolonio de Tiana a generar esas vertientes pitagóricas y algo que muchos otros historiadores han enunciado, que cuando se sigue ese poder emancipador al espíritu, usted obtiene poder de sanación. Y las mismas, y muy parecido, y los mismos puntos que quizás generaríamos como el milagro de Jesús, no solamente por los personajes que hemos contado, o no solamente por Apolonio, se han enumerado en la historia, han generado el alivio de enfermedades, el alejamiento de ciertas condiciones psicoemocionales que permiten una mente turbia, no la deja pensar integralmente, porque supuestamente existen otras almas, otros espíritus que se apoderan de ellos. En todas esas condiciones, Apolonio también fue una figura que nos mostraría que hay un poder espiritual sobre la materia y que esas enseñanzas propias del hombre que aún no puede percibir como una vertiente de verdad, sea aquello con lo que Jesús puede establecer que podemos entender que hay un más allá si llegamos a esa condición de camino. Entonces vemos que hay otros personajes históricos como Apolonio y muchos otros personajes griegos, y si lo vemos, muchos otros personajes modernos como los chamanes, que siempre han establecido que hay un estado espiritual de sanación y que bajo esa condición de sanación es el espíritu el que se aleja del cuerpo. Y lo que podría entonces denotar a través de ese poder de Apolonio, de Jesús, es que ese espíritu sí puede dominar sobre el cuerpo después de la muerte. Entonces hay varias vertientes de establecer que quizás todas estas corrientes espirituales y religiosas tengan una entonación muy elevada de verdad, pero como lo mismo dice la Biblia, no es para todos entenderla. Claro, pero aquí entramos en unas similitudes increíbles. Estamos hablando de que Apolonio nace en Turquía, me parece que son 4 años antes de Cristo, y en la Capadocia, en Turquía, en la localidad de Tiana. Pero es que además hay similitud incluso en la forma que fue concebido, ¿no? Que es que su madre le concibe tras un sueño místico, ¿no? Filóstrato es quien se encarga de realizar su biografía y pues nos cuenta todas estas similitudes. Es difícil entender, Edinson, cuando tú te encuentras con estos casos donde hay esas similitudes, dos historias que podría ser una perfectamente tomada de la otra, un personaje haber sido creado prácticamente del otro, ¿no? Entonces esto es lo que muchas veces hace dudar a la gente de la realidad, de la verdadera existencia de Jesús en esa época. No, y si vamos un poco más a la historia, vemos que los grandes dioses nacen en esa misma similitud, o los grandes maestros, o los grandes profetas, como nace Apolonio, como nace Jesús, porque pueden definirse como espíritus encarnados, espíritus de elevada luz que se encarnan, y es ese espíritu lo que no tiene destrucción aún después de la muerte, y es la vivencia que dejan. ¿Qué es lo que ocurre? El planteamiento que traemos desde el comienzo del programa.
¿Qué tal que sea verdad? Estaríamos ante un juego místico y metafísico de la mayor magia y la mayor perfección de lo que sería el crecimiento humano, una realidad material donde existe un avance y el espíritu sigue siendo eterno, y hay que hallar fuera de la muerte esa eternidad. Pero ¿qué tal que el mundo esté mezclado en historias como tú lo dices? Hemos creado entonces, David, dos personajes en similitud para crear una vertiente solo de creencia, y ese despertar hacia la verdad es lo que al hombre le cuesta, y es el empinarnos a establecer qué es real y qué no es real. Pero si es cierto, pues Apolonio y todos los otros personajes históricos han demostrado que el espíritu es capaz de encarnarse de una misma manera y establecer una educación, una formación humana. Edison, ¿qué consecuencias pudo haber traído la resurrección de Jesús? Esa es una pregunta que sobre el balance cuesta. Jesús viene a hablar del amor, pero después de Jesús se forma la guerra. Toda la guerra se forma en nombre de Jesús. Las cruzadas, la conquista en América y todas las condiciones de esclavitud que trae la Santa Inquisición, y luego toda la historia que trae con todo el mundo papal, la Santa Iglesia Romana. Por lo tanto, ese estado de resurrección nos habla de una libertad, pero nos esclaviza aún más. Un esquema dual en el cual, cuando contemplamos que alguien encuentra una luz de salida, se cierran todas las otras, porque en nombre de Jesús ha habido una masacre de muerte en todos los sentidos, donde el amor no es mucho lo que se ve. Sin embargo, en su estructura filosófica, vemos que hoy en día el planteamiento de Jesús está en todo el mundo como una enseñanza de unificación. Y es muy difícil ver a alguien que en un momento donde el avión se apague, en un momento donde ve que va a perder la muerte, no se acuerde que hay más allá, y saber quiénes han sido los guías para establecer esa realidad. Por lo tanto, bajo esa resurrección se parte la historia, Sandra, en un condominio social ya de establecer unas estructuras culturales de vida dadas y partidas de esa resurrección de Jesús, que pueden encaminarnos en verdad a una libertad y aún más allá, donde podamos estar quizás libres del tiempo y del espacio como lo establecen los maestros, o en verdad quedamos aún más esclavizados a un sistema político religioso y no a una vertiente para el hombre vivir una realidad y una libertad humana. Y todo eso parte precisamente de la resurrección de Jesús. Un esquema que genera un personaje histórico y que nos hace dilucidar dentro de qué realidad vivimos, y esa es la mayor participación que permite la resurrección, porque si no fuera por la resurrección, Jesús no fuese un personaje histórico en el cual le pudiéramos haber dado validez. Muy bien, vamos a ir prácticamente ya finalizando el tema, cerrando este apasionante tema. Conocer ubicación del cuerpo de Jesús es algo que se ha hecho durante toda la vida, se ha investigado durante toda la historia, durante estos últimos 2000 años, y realmente es muy apasionante todos los libros, toda la información que se encuentra en relación a este tema. Pero Edinson, ya para darle un último matiz, una vuelta más a este tema, se habla de que el cuerpo de Jesús es la prueba de un traslado a otra dimensión. Hablemos un poco acerca de eso. Es un traslado a otra dimensión, pero tiene una base. Sin esa base no podemos entender el traslado. Jesús tiene una experiencia, según Mateo 26:38, en el huerto de Getsemaní. Es tan importante esa experiencia que lo anuncian los evangelios. Y lo que pide Jesús allí es precisamente que Dios lo salve de morir. Y Jesús ora para no morir. Entonces aquí se viene a traslucidar otras condiciones en esa noche de Getsemaní, que el espíritu de Jesús fue elevado en esa luz que lo iluminó y que quedó el cuerpo. El nous, como lo establece la Biblia, el nous, que en la derivación al latín es con la palabra que escribimos el neumático, ese nous, ese aire que se comprime, sale del cuerpo de Jesús y le deja su vida biológica, digamos que diga su alma material, y es el cuerpo el que sufre todas las flagelaciones,
pero su espíritu, que es la esencia del ser, está fuera del cuerpo. Y por lo tanto, en Getsemaní, Dios mismo salva a Jesús de morir, dado porque era un enviado, un profeta, y Dios no tendría en el amor el castigo para ver cómo alguien de sus hijos iba a proclamar esa muerte. Y fue tanto el pedido de oración que Jesús sudó sangre y hubo gotas de sangre en ese clamor porque él no quería morir en la cruz. Por lo tanto, una de las hipótesis que plantean es que la esencia del ser humano es espíritu y lo que muere es el cuerpo, como lo establecen los primeros evangelios, y esa muerte se da, pero Jesús es salvado de la cruz en Getsemaní, salvar su espíritu y desprenderlo de esa materialización. Una filosofía de una corriente también muy tibetana que establece que el ser humano es capaz de salir del cuerpo e intercambiarse en otro cuerpo porque la esencia de la vida son átomos que recobran vida en el estado biológico. Pero no es la biología o el cuerpo lo que genera vida, sino que es esa esencia espiritual, la vida misma. Esa vida misma fue sacada del cuerpo y en Getsemaní Jesús sale de morir. Bajo esa base, entonces entendemos que el cuerpo de Jesús tuvo que haber sido trasladado a otra dimensión, dado que es un episodio que también ocurrió en la Biblia a través de Enoc, que el cuerpo de Enoc fue trasladado a otro cielo, a otra dimensión, donde permanece en vivencia y allí corresponde estar a los grandes profetas que siguen ese camino espiritual. Por lo tanto, hay una prolongación de existencia en la resurrección del cuerpo de Jesús al salvarlo de la crucifixión y al cuerpo ser direccionado a una dimensionalidad donde atómicamente desaparece de este tiempo y espacio y es llevado igual en cuerpo como lo hicieron en Enoc, y es una de las hipótesis que se considera de que si existe ese estado de resurrección, el cuerpo de Jesús tuvo que haber sido sacado del plano tierra y elaborado una dimensión. ¿Qué plantea la Biblia de esas dimensiones? Esa dimensión sería donde fue Enoc. Recordemos que Enoc fue el bisabuelo de Noé, que planteó que venía la inundación al mundo, y para que él no muriese, él no fue dado a ese cielo donde posteriormente Jesús fue. Cuando Jesús hace la transfiguración, él se encuentra con Enoc y se encuentra con Moisés, dando a entender que después de la muerte se encontraría nuevamente con ellos. Ese es el planteamiento, que diríamos que toda la materialización de Jesús fue transfigurada atómicamente y desapareció de esta faz de la tierra, si la resurrección como tal es contemplada como una existencia real. Entonces, ¿la fe podría ser producto de la credibilidad de los apóstoles en ese caso, Edison? La fe podría ser enunciada si la fe es dirigida a que si existe una buena nueva, que es después de este mundo, existe la existencia espiritual, está basada no solo en la fe quizás de los apóstoles, sino en la vivencia de los apóstoles, porque quizás lo que ellos vivieron pudo haber sido un episodio cierto y bajo esa vivencia de comunicación e información, el ser humano tiene una fe plasmada hacia esa asistencia. Si no es así, Sandra, me inquieta mucho, porque siempre hemos visto que la sociedad es un colapso funcional donde no tiene una igualdad con ningún resultado a favor, y cada día estamos degradando mucho más una sociedad sin resultados, aún con un valor ético religioso. Y si ese valor ético religioso dice que la vida es un soplo donde no existe Dios o no existe un más allá, el caos sería más difícil de asimilar, o es más difícil de asimilar estar en una creencia que no tiene existencia de realidad. Muy fuerte, no tenemos un cuerpo para establecer qué es la verdad y seguimos generando bajo ese campo espiritual que así sea. Muy bien, Edison, pues de esta manera llegamos al final una vez más de En Primera Línea, de uno de estos temas apasionantes, como lo decía anteriormente, con el cual llegamos al público. En el último mes hemos tenido programas supremamente buenos. Empezábamos el 22 de marzo, hacíamos el de Rusia y Ucrania, la primera guerra en Internet, un programa que tuvo más de 1.800 descargas y más de 2.000 interacciones según nos entregan las plataformas. Luego tuvimos Los secretos ocultos que revelan las pirámides de Egipto, tema también súper apasionante. Tuvimos una retención de audiencia de más de un 70% con respecto a otros podcasts que hay relacionados con el mismo tema. Y simplemente pasar unos datos estadísticos. Por ejemplo, en España es donde tenemos la mayor audiencia.
seguida de Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, México, Argentina y Chile. Son los países donde más se escuchan en primera línea, así que un saludo cordial a toda la gente que nos sintoniza en esos países. Y tal vez uno de los países donde más nos llama la atención que nos estén escuchando es como por ejemplo algunos como Indonesia, donde hay algunas personas que descargan. En Sudáfrica también nos han descargado nuestros audios, en Finlandia, en Suecia. O sea, realmente estamos creciendo bastante y el programa permite que la gente pueda escuchar una visión diferente de temas que de pronto se guardan en la historia, Edinson, pero que realmente siempre hace falta un enfoque distinto para explicarlos, ¿no? Ese es nuestro objetivo y para eso se crea este espacio donde uno siempre agradece que la vida lo permita. ¿Qué buscamos nosotros? Generar un análisis crítico sobre nuestras vidas y la realidad. Y cuando creamos espacios para podernos direccionar a ellas y contemplar, entonces no seguir una vertiente, sino nosotros mismos pensar bajo referencias y hechos, entonces estaríamos respirando bajo una propia elección. Y eso nos permite vivir entonces bajo un mundo más de pensamiento, más intelectual y menos dirigido como sin saber hacia dónde vamos. Yo estoy seguro que todos los que nos escuchan, cuando termina el podcast, y agradecemos que lo hagan, siempre van a tener un interrogante sobre el tema y siempre vamos a tratar de traer temas elevados para seguir cumpliendo ese objetivo. Así es, Sandra, hace un año empezábamos este proyecto y realmente es interesante ver cómo ha evolucionado, cómo ha crecido. Ahora tenemos la página web, están las redes sociales y cada vez vamos notando que hay más audiencia y que la gente sigue interesándose más por este tipo de temas. De hecho, nosotros mismos hemos evolucionado a través del tiempo. Empezamos manejando unos temas más políticos, ¿no? Hacíamos más tipo entrevistas, pero ahora entramos ya en temas más concretos, más filosóficos. La época que tuvimos al profesor Juan Pastén, que fue bastante interesante, aquella época en la que entrábamos en puntos filosóficos. Así que ha sido una evolución bastante interesante durante el último año. Sí, y eso hace de que, digamos, nos comprometamos más con nuestra audiencia a ser cada vez más mejores, a estar aportándoles conocimientos para que ellos conozcan. Y si tienen de pronto alguna consulta o algo, la pueden hacer a través de nuestro programa en primera línea. En efecto, sí, han sido varias etapas en donde se han tocado interesantes temas y como tú lo dices, comenzamos con temas de actualidad. En ese entonces, pues la pandemia estaba en su furor y fue cuando trajimos a nuestro programa al doctor Jonas Schneiderman, quien predijo realmente lo que podría pasar con esto y ya con la aparición y la presencia de las vacunas. Igualmente, otro programa que podríamos dar a conocer en esa época fue la eutanasia, que fue un programa bastante controvertido, pero en realidad hemos avanzado y seguiremos avanzando más de manera profesional para todos ustedes. Así es, y esto nos lleva a pensar también en los próximos programas que se vienen, Edinson, que de verdad no tienen ningún desperdicio. Por ejemplo, el próximo programa, el 26, ¿vale? De abril, estaremos de vacaciones, entonces nos tomamos 2 semanas de respiro, pero entre esas 2 semanas se van a conmemorar 8 años de la muerte de Gabriel García Márquez y pues evidentemente no podíamos, Edinson, dejar pasar esa fecha por alto. 100 años de soledad es la segunda obra universal de la humanidad. Primero es El Quijote de la Mancha. ¿Quién es García Márquez, que muere un 16 de abril y nos deja un libro como 100 años de soledad? Queremos conocer un poco de 100 años de soledad, queremos conocer un poco de García Márquez y queremos conocer en ese realismo mágico cuál es el objetivo y la enseñanza que Gabo pone en palabras de 100 años de soledad bajo la historia del coronel Aureliano Buendía, esa enseñanza metafísica, como para tratar de entender un poco más el autor. Así es, y habrá más programas, volveremos a tocar temas como los ovnis, hablaremos sobre nanotecnología en el futuro y tal vez uno de los programas que pues ha tenido mucha relevancia han sido relacionados con la actual situación que se está viviendo en el mundo, la crisis en Ucrania,
y pues seguramente volveremos a tocar en algún momento este tema, ya que realmente hemos notado cómo a la gente le interesa muchísimo este tipo de temas, el análisis sobre lo que realmente está sucediendo allí y la visión desde otro punto de vista, desde otra arista, ya que como ustedes bien saben, los medios de comunicación existentes es difícil conocer la realidad, pero nosotros les entregamos una visión desde nuestros diferentes puntos de vista. Yo soy Dawis Buitrago, les agradezco a todos ustedes que nos acompañen a través de En Primera Línea. Recuerden, esto es KM440 Radio y también estamos siempre en directo a través de Fiesta 95 FM en Southampton, al sur de Inglaterra. Les agradezco mucho su audiencia. Esperamos que nos acompañen dentro de 2 semanas cuando volvemos con más En Primera Línea. Un abrazo y un saludo cordial a todos.